Hola, bienvenidos a este nuevo explicador. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que, aunque no parezca, define literalmente la vida y la muerte para millones de personas. Vamos a explorar una línea invisible, una que no van a encontrar trazada en ningún mapa político tradicional, pero donde la geografía, el clima y el poder chocan de frente y bastante fuerte. Es momento de entender cómo algo tan cotidiano se puede convertir en el centro de una crisis gigantesca. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. 10 millones. Sí, escucharon bien. Ese es el abrumador número de vidas que están en juego a lo largo de una franja de tierra de unos 1.600 kilómetros. Una franja que corta a Centroamérica en dos, desde Chiapas, allá en México, hasta Guanacaste, en Costa Rica. A todo este territorio se le conoce como el corredor seco. Y la verdad es absolutamente indispensable que dimensionemos este número para entender la escala real de lo que está pasando. Y para entender esta región, tenemos que cambiar por completo nuestra perspectiva sobre lo más básico. Aquí, el agua no es solo un recurso natural o algo que mágicamente sale cuando abrimos la llave de la casa. Cero. Se ha transformado en la moneda geopolítica más cara de todo el siglo XXI y en el detonante principal de una crisis silenciosa que el mundo, en gran medida, está ignorando por completo. Básicamente, quien controla el agua aquí, controla la supervivencia. Así de simple. Así que, para desenredar este efecto en cascada, vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos con el diagnóstico climático, pasaremos a la crisis alimentaria, luego a la geopolítica del agua, el éxodo climático, y cerraremos con la resiliencia y el futuro global. Arrancamos con el punto 1, el diagnóstico climático. O, dicho de otra forma, ¿qué pasa cuando tu propia geografía se vuelve una trampa? A ver, el gran motor de todo este desastre es el fenómeno que los meteorólogos llaman ENOS y que casi todos conocemos simplemente como el Niño. Lo que hace esto es bloquear las lluvias del lado del Pacífico. Pero claro, si a esto le sumamos el cambio climático global, el corredor seco se nos convierte en la zona cero de la crisis en todo nuestro continente. Y el problema no es solo que deje de llover, es que esa predictibilidad que había antes desapareció por completo. Las reglas naturales del juego simplemente se rompieron. Para entender qué tanto se perdió, hay que mirar un poco al pasado. Antes, los agricultores como don Mateo, un señor de 62 años que toda su vida ha cultivado la tierra, sabían exactamente cuándo sembrar usando señales tradicionales como las famosas cabañuelas. Era un sistema súper predecible, ¿saben? Pero hoy el cielo puede estar despejado por meses, matando a las cosechas de pura sed. Y cuando por fin llueve, cae en forma de huracanes monstruosos como Eta e Iota, que arrasan con todo y pudren lo poquitito que logró crecer. O sea, pasamos de una certeza total a irnos a los extremos más destructivos. Y esto nos empuja al punto número 2, la crisis alimentaria o el plato vacío, porque lógicamente, cuando el clima te falla, el siguiente dominó en caer es la comida. Más del 50%. Es una cifra durísima. Esa es la tasa de desnutrición crónica infantil en las comunidades más alejadas de este corredor. Imagínense familias que terminan hirviendo hojas silvestres porque literalmente no hay absolutamente nada más en el fogón. El hambre deja de ser una simple estadística que uno ve en las noticias, se vuelve una realidad diaria y lo más trágico de todo, es una condición que se empieza a heredar de generación en generación. Entonces, el punto crucial es este. Y lo resume perfectamente una médica humanitaria trabajando en El Salvador. Estamos viendo una generación de niños cuyo desarrollo cognitivo y físico quedará truncado para siempre. No estamos hablando solo de un mal rato o del sufrimiento de hoy. Estamos hablando de un daño irreversible en los cerebros y cuerpos de estos niños. El corredor seco se está consumiendo el potencial humano y el futuro de estos países. Pasemos al punto 3, la geopolítica del agua. Porque, ojo, la culpa no es solo de la naturaleza, las decisiones humanas juegan un papel gigantesco aquí. Resulta que la hidropolítica agrava toda esta situación muchísimo más. Mientras hay pueblos enteros padeciendo escasez, vemos cómo se desvían cantidades brutales de agua para regar plantaciones comerciales inmensas como la caña de azúcar o la palma africana. Básicamente, el agua fluye hacia el dinero y hacia los megaproyectos, no hacia donde hay verdadera necesidad humana.
Y esto, por supuesto, genera fricciones diplomáticas reales. Ríos y cuencas compartidas, como el río Lempa, se vuelven puntos de conflicto constantes entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Cuando las leyes son débiles, los grupos de poder acaparan los refuerzos, fragmentando aún más toda la región. Toda esta mezcla es la que desencadena nuestro paso número 4, el éxodo climático, o lo que podríamos llamar la migración de la sed. ¿Por qué me fui? Esta es la gran pregunta fundamental. Cuando vemos terminales de autobuses al reventar y caravanas inmensas de personas caminando hacia el norte, tenemos que preguntarnos qué los motiva. Toda esta gente no está huyendo de un ejército o de una guerra formal declarada. Son refugiados climáticos que escapan pura y simplemente de un abandono sistemático. Y esto ilustra brillantemente la crudeza de lo que se vive en el terreno. Porque en mi pueblo ya ni las piedras sudan. Prefiero arriesgarme a que me mate una bala en la frontera a ver a mis hijos morir de hambre. Esas son las palabras exactas de un joven migrante retornado de apenas 24 años. Es el instinto de supervivencia en su forma más cruda. Cualquier peligro que exista en una frontera simplemente palidece ante la certeza de ver morir de hambre a tu familia estando en casa. Lo que nos lleva al último punto, el 5, resiliencia y futuro global. ¿Hay alguna salida en medio de todo esto? A pesar de que el panorama suena sumamente oscuro, es vital mirar hacia adelante. A veces las verdaderas soluciones no salen de las grandes cumbres internacionales, sino de meter las manos en la tierra. Hay comunidades organizadas, por ejemplo en Nicaragua, que están poniendo en práctica tácticas concretas y asombrosas. Arman sistemas para captar agua de lluvia desde los techos, trabajan junto a científicos para usar semillas de frijol criollo que resisten calores extremos, y están rescatando métodos de riego ancestrales mientras defienden sus ríos a toda costa. Es la ciencia y la tradición haciendo equipo para resistir. Y para ir cerrando este explicador, les quiero dejar esta pregunta para que le den un par de vueltas. ¿Qué le pasa al mundo cuando el agua se empieza a tratar como una simple mercancía en lugar de nuestro derecho humano más fundamental? Porque seamos claros, el corredor seco no es un caso aislado allá lejos. Es un espejo gigante que nos advierte sobre nuestro futuro global. Lo que estamos viendo hoy en estas tierras es el resultado directo de ponerle precio a lo que nos mantiene vivos, en un planeta que está cada vez más caliente. El reloj no para, y de verdad vale la pena preguntarnos si estamos prestando atención a lo importante antes de que sea demasiado tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.